Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el value investing y la educación financiera, estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera. En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Queridos inversores, muy bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Pasión Invertir, al Podcast Value, a su espacio en donde aquí ustedes pueden saber que pueden contar con nosotros, donde no se sienten tan solitos porque hay gente como ustedes que está muy ñoña estudiando sobre inversiones, hablando sobre todo lo que está pasando en los mercados y ahora vemos a Nicolás. Pero amigo, déjame decirte qué lindos lentes que tiene hoy. Te ves precioso, weón. Precioso. ¿Qué óptica te habrá ayudado con esos lentes? Bueno, ahí las farmacias Pizarro mandamos ahí a hacer los lentes. No, es que impecable. Bueno, de hecho, ahora es el nuevo look Forever. No, espectacular. Muy bien, muy bien. Fíjense que hasta me crecieron los ojos. Sí, no, bonito, bonito, amigo, espectacular. Oye, Nico, te quería comentar que hoy, bueno, más que todo a nuestros auditores, que nosotros hoy estamos en plan de hablar un poquito sobre commodities. Vamos a tener también una idea de inversión. En realidad no es que sea una idea de inversión, sino que una empresa que nos pareció interesante y que vamos a hablar un poquito sobre eso y sobre qué está pasando en el mercado a través de los precios que han ido cambiando en las commodities, en el oro sobre todo. Así que, Nico, partimos con todo, démosle. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver qué sucede. Primero que todo, bueno, comentar que en general yo, a ver, siendo sincero, yo no me declaro experto en materias primas o commodity, Debo como decir para que yo tampoco. decirte. Como para decirte, oye, mira, yo creo que el oro va a llegar a 2800 y en el fondo, oye, mira, el cacao debería subir a 10.000. No, o sea, Claro. no es mi rubro, pero podemos comentarlo por encima. Y en lo que sí me declaro que soy bueno, es el hecho de aprovechar las oportunidades de los commodities en las empresas para en el fondo ver si es que hay algo entretenido por ahí, que en general pueden haber muchas cosas más interesantes Claro, y porque que sí podemos controlar. hay empresas que sí se pueden valorar y que uno puede estar dentro del ecosistema donde uno quizás puede ser un poco más, eh, puede estar más apto para poder valorar, porque yo, por ejemplo, si me preguntáis hasta cuánto va a durar el rally del oro, no tengo idea. O sea, no, cero, cero a nivel de ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, Ignacio es súper bueno analizando, Ignacio el Facho Pobre, es súper bueno analizando la parte técnica. Entonces, él tira ahí sus cosas de Fibonacci, no sé, qué sé yo, ahí le pone todos los conocimientos que él tiene y ahí te puede dar como este tipo de intervalos en donde podría eventualmente llegar el precio. Entonces, Pero yo es no cacho que nada de eso. incluso va un poco más allá, porque de hecho cada sector tiene su, en el fondo su organización, por ejemplo, el petróleo con la OPEP, que al final Claro. ellos son los que van midiendo la demanda que se va generando de petróleo en función a que haya menos demanda, sube el precio, en función que hay más demanda, baja el precio. Entonces, hay todo un ecosistema en las materias primas que al final en general suele ser muy amplio, de hecho. Es Ahora, más lo de, que, lo que sí te iba a comentar, Nico, que si bien
yo no me declaro experto ni en esto ni en prácticamente nada. Sí, me gusta harto leer, pues usted sabe que a mí me gusta leer harto. Entonces, últimamente he estado leyendo harto sobre qué es lo que ha estado pasando con el oro y particularmente la visión que tienen algunas personas que son bastante importantes, como Ray Dalio, por ejemplo. Rey Dalio, tú cachai que siempre has sido partidario de tener oro en tu cartera. O sea, de hecho, esta llamada cartera de las cuatro estaciones está compuesta una parte por oro. Y dependiendo del ciclo económico por donde estemos pasando, es que te dice, ok, en estos momentos sí tenemos opciones de aumentar la cantidad de oro o de la exposición al oro, o en otros tenemos que aumentar la exposición a bonos del Estado, por ejemplo. Y en esta pasada está bastante interesante porque Rey Dalio es súper alcista con el oro. De hecho, está diciendo de que estamos en un periodo en donde el oro se va a tender a comportar súper bien. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una situación en donde el oro se ha comportado bien a pesar de los tipos de interés de la Reserva Federal que han estado altos. Y Es que, generalmente no debería, en teoría, ser así. Entonces, si es que la Reserva Federal empieza a bajar los tipos, puede ser muy probable que a medida que vayan bajando los tipos o por una eventual recesión, en eso sería en donde estaría bajando los tipos, en este caso sería el momento en donde bajaría la renta variable y subiría el oro. Entonces, como es un activo descorrelacionado de la bolsa, sería una cosa interesante a tenerla en cuenta. es que lo que pasa es que el oro, bueno, ¿por qué en general, por qué ha tenido también esta tremenda alza? Básicamente por dos cosas. Uno, la impresión de dinero abismal que tuvo Estados Unidos, que fue una cosa, pero ya... ¿Qué onda la Y, impresora que tiene Jerome Powell, weón? puta, no sé, weón, pero bueno, en Europa lo mismo, y Importante. hasta en Asia también. Entonces, cuando todo el mundo imprime dinero a lo loco y en general las inflaciones estuvieron entre el 8 y 10%, hacen que activos refugios eh, que no se imprimen, como por así decirlo, como el oro, y que son materias que siempre se han considerado como una reserva de valor, al final tiene eso, o sea, que el oro no pierde valor y que es un activo que en el fondo, mientras más inflación haya, más se va a beneficiar el oro. Claro, Es una efectivamente. cosa. Ahora, si tú ves a los gráficos generales, por ejemplo, aquí en Investing, eh, hay momentos también donde el oro ha sufrido caídas, insisto. O sea, Sí, por aquí, por supuesto. ejemplo, mira, aquí tenemos lo que fue el año 2000, ha tenido rallies fuertísimos. Imagínate aquí Imagínate. del 2000 Desde, al 2010, sí. pero también ha tenido periodos que el oro no ha hecho nada. O que ha bajado mucho, desde 2010 más o Exacto. menos a 2014, o 2011 a 2014 por ahí. Incluso fíjate lo que ha hecho de los años 70 a 2000, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos ciclos económicos, como por ejemplo el oro? Que aquí no es que se haya perdido valor, sino que muchas veces se acumula para más adelante. Y Claro, eso es lo que en general tienen las materias primas, que las materias primas suelen sufrir superciclos económicos. Entonces, eh, en general, hay también un tema especulativo con lo que es la impresión de dinero. Fíjate que aquí, eh, con la burbuja.com también esto voló. Fíjate, un rally también muy alcista. Luego, cuando se sabía que habían problemas, y también tuvieron que aplicar la maquinita del dinero, también voló. Entonces, en general, mientras más aumente la deuda de Estados Unidos, para mí, mayor debería ser el valor del oro. claro.
Claro, eso sería como la ecuación que se estaría sacando. Y efectivamente, porque si te ponía a pensar, el oro es bien sabido que está la teoría de que es el activo refugio por naturaleza. No así otro tipo de activos, que está mucho más correlacionado, por ejemplo, el Bitcoin, que dice que es el activo refugio, está mucho más relacionado con el comportamiento que tiene el Nasdaq, que eso no necesariamente es un activo refugio. Y en este caso, efectivamente, cuando hay mayor inflación, el oro tiende a subir. Y ahora, yo te digo, Nico, bajo tu perspectiva, ¿a ti te gustaría, por ejemplo, tener oro en tu cartera o te gustaría tener empresas que tuviesen que ver con el oro en tu cartera? Llámese empresas del tipo Franco Nevada, empresas de royalty o directamente mineras como Barrick Gold, por ejemplo. Mira, justamente te quería mostrar eso también porque al final sí estaba buscando activos que se le parezca. Bueno, ya voy a hablar de esta empresa, pero fíjate que a pesar de que el oro haya subido, ejemplos como los de Barrick Gold no ha sido tan impresionante, por así decirlo. Claro, Ah, porque el oro lleva un rato eh, con eso. Están en mantención los de investing, vaya a tener que ir a TKR, ¿o no? Ahí está, mira. Ahí está. Está. Bueno, fíjate, Barrick Gold andan medio lento. Andan lentejas los de investing. Está bien. Fíjate que Ya Barrick ahí. Gold no ha hecho cosas tan impactantes. De hecho, el oro sube y Barrick Gold se mantiene. De hecho, si, por ejemplo, vaya a las cuentas, y esto es algo que en el fondo es bueno para la teoría, en teoría, para la gente que compra solo oro, y es que cuando, por ejemplo, los costos suben del oro, tiende que la materia prima se mantenga estable. Claro. Mira, por ejemplo, vamos a Y, finanzas. pero por ejemplo, ha sido una consulta técnica. En el caso de, yo entiendo que las empresas de petróleo, por ejemplo, funcionan con algo que se le llama el break-even. O sea, básicamente tengo una empresa de petróleo que a los $40 el barril tiene su break-even y ahí empieza a ganar dinero. ¿Esto es así igual en las empresas de oro o tienen como otro tipo de situaciones que son diferentes? Depende, por ejemplo, un Franco Nevada, el break-even es bajísimo. O sea, al final, como son empresas de royalty, lo que Claro, hacen es básicamente es un préstamo de dinero a cambio de un porcentaje de ese oro. Pero ejemplos como de compañías extractoras de oro, y estoy hablando de una de las más grandes, por ejemplo, como Barrick Gold, fíjate que a pesar de que el oro ha tenido una revalorización, también lo ha tenido los, en el fondo los costos variables. Y en el claro, fondo eso ha hecho que a pesar de que ha habido un rally de oro, bueno, aquí claramente hay una diferencia, pero por ejemplo, 2019-2020, donde el rally de oro fue más rápido, eh, en general estas compañías ahí se benefician, pero cuando en el fondo el rally de oro es esperable, estas compañías en general no tienden a hacer tanto cambio de dinero. Fíjate que al final lo que también debe estar pasándole a Barrick Gold, porque ese 3,5 está extraño, porque claro, si el oro sube mucho, eso quiere decir que el volumen también está disminuyendo. claro, Es como lo que pasaba con Dol, que los plátanos habían duplicado su valor, pero también era porque estaban, o sea, solo estaban vendiendo un 60% de la producción. claro. Entonces, es importante también ver en el fondo cuánto volumen tiene. Por ejemplo, Franco Nevada sí ha tenido una mejor correlación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Es para una mí, empresa completamente diferente, Franco Enea, como en el modelo de claro, negocio. ¿qué es lo que, qué es lo que me pasa? Que al final son empresas que cotizan a múltiplos mucho más elevados, fíjate. Es mucho más prohibitivo, ¿eh?
35 claro, veces beneficio. 1,2. Algunos dicen que está justificado, pero tú sabes que yo, como un buen eh, inversor deep value, para mí es como Claro, medio prohibitivo. Pero fíjate esto, es curioso que a pesar de que el oro suba tanto, las estimaciones no son eh, las mejores. Estamos hablando de una compañía como Franco Nevada, de royalties. Entonces eso quiere decir que al final está afectando también la parte de volumen del oro. claro. Entonces, fíjate, de hecho, wow, esto de hecho no me lo esperaba. No me esperaba que tuviera pérdidas, Franco Nevada. Impactante, señores. Ah, ahí está el libro de petróleo y gas. Ahí está la Mira, cuenta. eso es. Pero fíjate que igual no la ha ido muy bien. Entonces, Es un eh, caso interesante porque quizás habría que ponerse a estudiar un poquito más qué es lo que está pasando realmente con ese tipo de compañía. Oye, pero, y Nico, y ahí en este caso, cuando tenemos este tipo de compañías que andan en esta situación, ahora, claro, el desempeño que ha tenido Franco Nevada a lo largo del tiempo ha sido bastante interesante. sí, Súper. pero lo que hay que, a ver, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Para mí, o sea, para mí es, si yo tuviera que analizar una empresa del sector oro, que Ujú. justamente estoy haciendo, buscaría una empresa que, por ejemplo, diera un pequeño valor agregado. O sea, ¿Ya? que ante el oro, dentro de estar, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, si está a 1.700, 1.400, siga ganando dinero. O sea, es una cosa, ante cualquier precio sigue ganando dinero, pero sobre todo, yo creo que ahora lo que sería importante es buscar una empresa que tenga un nivel de inventario absolutamente así altísimo, que tenga los inventarios más altos que nunca. ¿Por qué? Porque si hoy en día tú buscas, por ejemplo, al final, si el precio del oro sube, pero los costos también, entonces no es que vaya a ganar mucho más. Pero si, Ya, por sí. ejemplo, tú tienes el inventario, compraste la mayoría del inventario a 1.800, 1.700, y ese inventario no lo has vendido, y hoy en día puedes venderlo a 2.300, eso es lo que te va a hacer que la empresa gane muchísimo dinero. Claro. Sí, sí, tiene todo el sentido en realidad. Y Oye, eso, Nico, ¿sí? y aquí, por ejemplo, si nos vamos a otro tipo de materias primas, por ejemplo, se me ocurre el cobre, ya que nosotros somos chilenos, pues, somos más chilenos que los porotos. ¿Cómo ha andado el cobre? Porque ya que este es capítulo de commodities, tenemos la posibilidad de ver cómo ha andado otro tipo de commodities. Andamos Mira, en... lo que ha pasado con el cobre, y una cosa interesante, es que Ahí el cobre está. se ha pegado un segundo rally. Claro, Y este segundo rally, bueno, hay que mencionarlo también. O sea, hay un tema especulativo que estamos volviendo a lo que ha sido el 2021, donde como se anuncian que más o menos las tasas de interés deberían bajar, entonces todo el mundo tiene mucho efectivo y quiere comprar todo, básicamente. De hecho, hoy día me enteré, por ejemplo, analizando XTB, ya, que yo esto es una cosa bien interesante, mira, de hecho lo podríamos ver al tiro. veámoslo de inmediato. Si nosotros analizamos, por ejemplo, XTB, nos vamos a fijar que gran parte de lo que, de lo que se están vendiendo en términos de CFDs ¿Sí? va relacionado a las materias primas, fíjate. Fíjate lo que ha crecido, y esto es un indicador muy bueno que yo lo considero. Fíjate cómo ha subido las materias primas en cuanto a la cantidad de millones que se están gastando. Si nosotros esto lo dividimos por el volumen transado, Claro. eh,
las materias primas están más altas que nunca. Oye, Prácticamente, qué bueno ese dato que te da XTB. sí, pues sí, al final eso es lo importante cuando analizáis tantas compañías, quedarte con los datos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos básicamente dónde está entrando la caballería del dinero. Sí, sí. Y fíjate cómo, eh, si bien en los índices está dentro de, no te diría que rangos normales, pero sí está dentro de rangos elevados, fíjate que ha entrado muchos millones en cuanto a índice, pero las materias primas, fíjate que antes estaban en estos rangos. Sí. Hoy en Entre, día, entre 40 y 70. claro, hoy en día la materialización de materias primas, y esto explica un poco el superciclo que hay. Lo otro ha sido los CFD de divisa, que bueno, ante la volatilidad de los tipos de interés, esto también se vuelve atractivo para los traders. Claro. No tanto para las empresas, porque hemos visto que muchas empresas han tenido pérdidas por efecto divisa. Y los bonos, bueno, los bonos aquí no son muy atractivos los CFD, pero no te podría decir mucho ahí. Pero básicamente eso, o sea, estamos viviendo un super ciclo donde la gente está tradeando mucha materia prima. Claro. Y lo otro, que bueno, en cuanto a fundamentales del cobre, hay que decir que yo creo que China se está viendo una pequeña recuperación. O sea, yo creo que China en, en algún momento va a empezar a demandar cobre como loco. Al final, fíjate que la industria automóvil china de vehículos eléctricos piensa que un vehículo eléctrico requiere 12 veces más cobre que un auto común. Imagínate. Y ese vehículo eléctrico sí, se está vendiendo, pero como pan caliente en China. Entonces, eso al Eh, El, ot- final, el otro día estaba leyendo sobre eso y es súper interesante que, de hecho, la noticia tenía más que ver como eh, cómo Elon Musk se ha tenido que tragar sus propias palabras, teniendo en cuenta de que en 2016 le preguntaban así como, oye, ¿qué te parece los modelos que se están desarrollando en China? Y él decía algo así como, ¿has visto de verdad has visto esos autos en comparación a un Tesla? ¿Cómo se ven de horribles así? Y patada en la cara, hoy, 2023, 2024, se han estado vendiendo muchísimo los autos chinos eléctricos, pero así de una forma exorbitante. mira, yo no me metería con una nación completa, No, y amigo, sobre todo China. y es que aparte, no es solo una nación completa, sino que estamos hablando de un tercio de la población mundial, no sé, es una cuestión increíble. No sé si un tercio, pero es un porcentaje muy grande. Si es como un séptimo, un quinto, un Sí, sí, por ahí más o menos. sexto por ahí. Bueno, Sí. eh, entrando a otras materias primas que a mí me parecen interesantes, ¿Cuál te gusta? A bueno, ver. eh, hablemos un poquito de petróleo. Petróleo generalmente eh, se ha mantenido dentro de los rangos para mí interesantes. O sea, fíjate que el petróleo ha demostrado una resistencia enorme. O sea, históricamente, si nosotros vamos así como al gráfico, fíjate que ha tenido Oye, pero igual una qué, lateralidad. qué belleza ese puntito de ahí de 2020 cuando la gente estaba pagando, literal estaba pagando para que el petróleo Te lo llevara ahí. no, te lo llevara, ¿sí? O sea, como, loco, Oye, te pago porque te lleves mi petróleo. aquí es donde había que meterle a las empresas petroleras, pero como no sirven Sí. mañana. Ahí es ¿Ves? cuando hay que meterle un 50% en... Pero ahí fue donde Berkshire aumentó las posiciones de Oxy, pero así como enfermo, po. Ahí, Creo que lo hizo un poquito más acá, pero en el fondo, pero fue un precio promedio. O sea, es que empezaron a construir posiciones ahí, pero tú caché que a esos niveles de cantidades es imposible construir toda la posición en un sí. mes o en... No. Ahora,
no es que, por ejemplo, la mayoría de las empresas petroleras estaban vendiendo acá. No, para nada, para nada. No, No, eso no. es un futuro, o Sí, sea, ese es es un un tema futuro. especulativo. Claro, Pero pero lo que sí, sí sí, bajaron mucho. sí, sí, nos estábamos hablando de algunos barriles a 20, $30, pero, a ver, mi teoría con el petróleo, que esta sí es una industria que la he analizado mucho más, a ver, yo creo que el petróleo debería mantenerse, o sea, incluso hasta subir, porque al final es un bien que a pesar de que otra- otras materias como por ejemplo lo que son los biofuel, que al final va a tener mucho crecimiento a futuro, o como son las energías renovables, que también van a tener muchos vientos de cola. Hoy en día no hay unas tecnologías tan importantes como para hacer una sustitución del petróleo fuertemente. O Claro. sea, hoy en día el mundo necesita petróleo y es algo que sí o sí se va a dar. Y es algo que si nosotros tuviéramos que hacer el cambio de chip total, nos demoraríamos, yo creo que unos 15 20 años. Yo estaba Es pensando que lo no mismo, más. más o menos 20, 30 años sí o sí vaya a estar todavía usando petróleo activamente. Es súper complejo poder llegar y hacer un... Es que, claro, yo antes, cuando tenía 15 años, juraba que este mundo idealista en donde nosotros todos nos convertíamos hacia las energías renovables y era mucho más fácil, pero uno después va creciendo y se va dando cuenta que el mundo real es mucho más complejo, ¿no? Hay muchas cosas, poderes y personas involucradas en un cambio en donde no es tan fácil, no se puede Es llegar y que, hacer. por ejemplo, hay mucha gente idealista que dice, oye, pero Nico, tenemos el desierto más seco del mundo, ¿por qué no plantamos pura energía solar, o sea, paneles solares en el desierto de Atacama? Yo Claro, te diría que, oye, sí es muy buena idea, pero ¿cómo distribuye esa energía? ¿Cómo la claro, hace llegar sin que desaparezca? Y ese es el problema exacto. de la energía renovable, que al final el almacenamiento ya se da, pero el transporte de esa energía de donde desaparece la mayor Sí, cantidad de eso. En cambio, el petróleo, ¿qué es lo que pasa? El petróleo llega, tenéis la materia prima, la empaquetáis en un barril y es de fácil transporte. claro, Por eso el efectivamente, petróleo en el fondo es difícil de reemplazar, porque, bueno, no solo eso, sino que el gas licuado también se van de las petroleras, o sea, donde hay petróleo y gas también. Entonces, claro. las dos van de la mano. ¿No? Y aparte, tenéis otra situación que es súper importante, que es el tema de la especulación que hay cuando se generan conflictos geopolíticos. Y lo que es, bueno, me hace todo el sentido del mundo cuando decís, puedo quizás prever que el petróleo siga subiendo un poco. Yo también pienso lo mismo. No creo que se quede por acá. Puede que baje, puede que suba un poquito, pero yo creo que si los conflictos que en estos momentos estamos viendo, llámese Rusia, Ucrania y lo que está pasando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, si esto se agudiza, entran quizás algunos actores de Occidente, evidentemente esto va a tender a subir. Ahora, por favor, las personas que nos están escuchando, evidentemente nosotros no vamos a entrar a dar opiniones sobre estos conflictos, solamente estamos No, no. hablando de la parte del mercado. Pero mira, Y la... tengo una cosa bien interesante. Yo A la ver, otra vez cuéntame. estuve escuchando en YouTube a Fonseca, que fue uno de los Ah, creadores sí, de VisualPolitik, es súper interesante ese canal. y yo creo que Fonseca debe ser de los mejores analistas geopolíticos que jamás he visto de habla hispana. O sea, eh, es un crack. Literalmente es como el Messi de la geopolítica. Y el compadre dijo en una entrevista muy interesante que él no veía que Rusia y Ucrania terminara pronto. La ve como una guerra estas de 10 14 15 años, 20 años, donde nadie se dará tregua, donde quizás terminen siendo esas guerras tipo Guerra Fría, ¿cachai? Ese como
como un Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, como lo que fue Corea del Norte, Corea del Sur, Es que en que, teoría que- no son países que en el fondo están en guerra, pero en el fondo no se caen bien, o sea, el conflicto siempre está, pero claro. no va a estar siempre tan presente, eso es lo que quiero decir. Ahora, sí, y lo que pasa es qué tanto influye dentro de los mercados un conflicto como ese. Por ejemplo, el caso de Rusia-Ucrania es bien poco lo que puede llegar a pasar. Y por ejemplo, aquí en este caso, me tomo de la mano con Cárpatos, con José Luis Cárpatos, que cuando estalló el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, él comentaba súper bien algo bastante interesante, porque cuando sucedió esto, no hubo una cuestión que el mercado, había muchas personas, incluido yo, ya había pasado por algo similar, pero ya uno se espera, como un poco más novato, uno espera que el mercado tenga una reacción muy a la baja. Sí, yo esperaba que el mercado tuviese, particularmente el petróleo, tuviese una reacción muy al alza. De hecho, se puede ver ahí en el gráfico. Eh, el tema es que uno esperaba y decía, ah, mira, va a entrar en guerra un país sumamente importante a nivel político como es Rusia, y esto implica de que van a haber muchos movimientos, probablemente a la baja de ciertas acciones. Y resultó que no. No, no, el mercado no tiene un termómetro como tal, las acciones, el S&P 500 o los mercados más grandes, no tienen unos movimientos que sean, eh, en donde entre una situación de pánico. No, el mercado no pasa eso, pero si es que hay más involucrados, potencias, llámese Estados Unidos, llámese Francia, llámese, bueno, Europa en general. Ahí tenemos situaciones donde si es que estos participantes entran directamente a la parte del conflicto, ahí sí podrían verse movimientos muy importantes de mercado. Pero en el caso de lo que estamos viendo ahora, que es específicamente commodity, ahí sí hay movimiento. Y particularmente el petróleo es muy sensible a los conflictos. Si es que sucede lo que dice Fonseca, que decías tú, es muy probable que quizás, si es que hay alguna otra situación en donde se meta algún otro actor importante y relevante dentro de este conflicto de Rusia-Ucrania o lo que está pasando en Medio Oriente, definitivamente sí podríamos ver más alza del petróleo, y ahí podrían beneficiarse otro tipo de empresas. Mira, yo creo que el petróleo igual hay que mirarlo con cuidado, porque creo que fue el CEO de Chevron que hablaba que, oye, yo veo el petróleo más allá de 100. Sí, sí, ojo. Y, y hay Y veces que no la había. chuntan nomás, y, No, claro. Habían o de analistas repente le pueden de JP achuntar. Morgan. Habían ¿Sí? analistas de JP Morgan que decían, no, el petróleo sobre 140. Sí, aquí estamos. Sí. Y puede ser, puede que no, puede que sí, puede que no. Y son cosas que uno no sabe. Por eso yo en general, a mí me suelen gustar más que las commodities, las compañías que hay detrás, ¿cachai? O sea, Claro, ojalá buscar un Texas Pacific Land que esté más barato, que entregue dividendo, o bien lo que fue como una especie de Unit Corp, pero en lo que ha sido petróleo, por ejemplo, bueno, tuve Petrobras yo, pero Petrobras empezó a usar mucho CAPEX en nuevos proyectos, sobre todo en lo que es energía sustentable, y al final eso muchas veces el mercado lo toma mal y dice, oye, esto no va a parar en ningún lado. claro. Oye, Nico, ¿te acordás que la última vez que nos juntamos nos tomamos un cafecito? ¿Cómo estará el precio del café? ¿Qué pasará Mira, con... ahora justo vamos a entrar, bueno, ya entramos como a los commodities como más importantes, más globales, pero aquí yo creo que vamos a empezar a hablar de cosas ya bastante locas, diría yo. Aquí vamos a Bastante, entrar a la aquí bolsa vamos a de entrar, Chicago. claro, más que la bolsa de Chicago, vamos a entrar, weón, a puro envidia, vamos a entrar acá. Así.
cosas que están con un gráfico impactante. Vamos a ver Vamos, cómo vamos, estamos. vamos a entrar a la envidia del, Oye, mira bueno, ese gráfico. Mira el café, café de Estados Unidos. Oye, una verdadera locura. es que ¿sabes lo que pasa? Mira, en cuanto a materias primas de lo que ha sido del sector agrícola, lo que ha ido pasando, ya lo van a ver con el cacao ya es una cosa, pero impresionante, es que estos tipos de commodity en general suelen ser mucho más estables, a pesar, bueno, de que los gráficos de repente, claro, esto se ve, pero aquí en lo mínimo, luego a lo máximo, o sea, aquí el trader la pasa pero increíble, No, pero ese es una fiesta. claro. Si es que en el fondo eres buen trader de materias primas, porque si no Claro. te comís, pero Bobby el Axelrod punto, haciéndose claro, miles de millones. Sí, aquí es donde Bobby Axelrod, claro, hacía el 40% anual. claro. Pero lo importante, a ver, a tener en cuenta en este tipo de materias primas que vamos a entrar, estas sí son más, no diría que calculables, pero sí más fáciles de ver dónde hay problemas o dónde no. En general, lo que ha ido pasando con las materias primas agrícolas es que han habido muchos problemas de cambios climáticos. Claro. Mu- mu- Sí, Hoy en día, por ejemplo, el fenómeno del Niño se ha repetido mucho más. Los inviernos claro. están siendo más helados, los veranos más calurosos, y eso al final sí afecta en gran medida a lo que son las materias primas como estamos viendo hoy en día. Sí, Y hace definitivamente. que, por ejemplo, el precio del café tenga un rally. Ahora, no ha sido el rally más impactante, pero capaz que, bueno, por esto a lo mejor Starbucks está teniendo problemas en su cotización, aunque bueno, el precio del café creo que era, no era más allá del 5% o el diez por Sí, ciento del sí, producto final. los problemas de Starbucks ya estaban yendo por otro lado. Oye, pero a propósito de lo que estabas hablando delante, es súper interesante porque dentro de el libro Principios de Ray Dalio, que es un tipo que ha estudiado muchísimo las materias primas, él comentaba que una de las cosas que tenía que hacer mucho al principio, donde ganaba muchísima plata, amigo, estamos hablando de que ganaba mucha, mucha plata, el tipo se hizo un trader de materias primas. ¿Y qué era lo que hacía? Que, por ejemplo, especulaba sobre la soya, sobre la carne de res, sobre diferentes materias primas. Y lo que hacía era que tenía modelos meteorológicos también integrados dentro de su modelo de valoración, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si él notaba que había un año muy lluvioso, iba a tener más, no sé, probabilidad de que cierta parte agrícola tuviese mejor desempeño. Y así, por otro lado, si es que había más calor, etcétera. Pero caché que el loco está, pero en una máxima, así, pero espectacular. El tipo, dentro de ese libro, cuenta con lujo de detalle qué era lo que hacía dentro de su modelo matemático para poder prever cómo la materia prima iba a subir o iba a bajar, ¿cachai? ¿Sabes quién debería ser, pero ya el invitado estrella, aunque él mismo no se denomina experto, pero ¿quién nos podría ayudar a eso? Raúl. Raúl, pues, Raúl El debería, inversor Value. claro, Oye, él estaría debería, él, bueno. él debería tener su modelo meteorológico acá. Sí, pues, y ahí, y Raulito capaz que esté en su fondo especulando ahí con No, materias primas. no, no, él nunca se declara, él siempre se declara que no es tan experto, aunque bueno, su principal posición es Dol, Sí, sí. pero, pero ahí deberíamos preguntarle si tiene un modelo meteorológico para esto. Vamos a emplazarlo a Raúl para que podamos ver qué es lo que tiene ahí entre medio. Interesante. Mira, vamos con, bueno, una de las cosas que más ha subido, diría yo, y de Ya, hecho pues, que se ha hecho bastante famoso, se ha hecho viral. el rally del cacao. Pero mira, weón, hoy día subió 6%. ¿Me está ahí? No, No, qué verdad. la Este, envidia del.
Este es el to the moon. Pero mira, ¿cuánto estaba, 2300, dos mil ¿sí? trescientos Y ahora Multiplico así está. por 4. Oye, pero a ver si podéis colocarlo en días, esto. Ya Ahí, te lo doy en un año si querés. Así fue, pero impresionante el rally. Pero qué increíble, weón. Increíble. Llegó a estar a... Bueno, este era lo que te decía yo, porque estuve leyendo la otra vez el gran problema que tenía el cacao. Mira, el cacao es un mercado que he estado estudiando y tiene una demanda bastante creciente. O sea, al año el mercado del cacao está subiendo un 3,5% al año, porque básicamente eh, cada vez, bueno, el chocolate es súper global. Yo diría que las cosas más globales que hay. Puta, ¿a Pero a quién no le medida gusta que, un rico claro, chocolate? pero a medida que, por ejemplo, las personas van saliendo un poco de la pobreza, Claro. de la pobreza extrema a algo más decente, eh, la gente va a tender a consumir más este tipo de productos, porque al final son productos globales, que cuando se Claro. llega a mayor alcance, obviamente va a seguir creciendo la demanda. Es como el ejemplo de la clase de extrema pobreza que tenía China y cómo una cantidad de millones de personas que salieron de la extrema pobreza y se empezaron a beneficiar del sistema político que tenía y que implementó China, que sacó mucha gente de pobreza y que ahora es clase media. Toda esa gente que estaba en extrema pobreza, que eran millones, literalmente, ahora sí pueden acceder a comprar chocolate. Entonces, No, ya que ahí le diste como un poco mudo, o sea, ya el chino ya compraba chocolate, pero no un no, pero tema. amigo, pero yo te estoy hablando de cuando estaba quedando la cagada, pues, ¿cachai? Onda, Con desde el Macedón, paso. güey. Estoy aliándome con tu argumento, weón. Ya, pero bueno, lo dejamos hasta ahí Pero es que para ahora el chino ya, Sí, sí, más pero allá ahora del sí, po. chocolate, Amigo, ahora compra, los chinos están comprando bolsos Louis Vuitton, o sea, es lo que te pero quiero decir, ya los buenos sí, compran Rolex. sí, no, estamos claros, pero yo estaba dándole contexto histórico, usted quería apoyar, po, weón, ¿qué querés? Ya, bueno, da lo mismo. Bueno, la cosa es que, ¿qué es lo que ha pasado estos años con el cacao? Y es que se ha visto muy afectado por dos cosas. Lo que veníamos diciendo antes, materias medioambientales están afectando la producción de cacao. Y la segunda, que es la más relevante, es que hoy en día, por ejemplo, en la Unión Europea está siendo mucho más restrictivo con la deforestación de nuevos bosques para, en el fondo, plantar cacao. Claro. O sea, eso es lo que está limitando básicamente la oferta. Te está diciendo, oye, mira, ya antes te dejaba que comprarais 10.000 hectáreas, ahora ya no las vaya a poder comprar. Ujú. Y eso en el fondo lo que hace es decir, oye, ¿sabéis qué? Yo tenía presupuestado, eh, no sé, que hoy en día, en 10 años más, íbamos a vender 20 millones de chocolate, ahora con estas restricciones vamos a poder vender 15 millones. Claro. Entonces, eso, obviamente estamos hablando de una especulación que a lo mejor podría ser relevante, pero no sé si tanto como para este por cuatro, pero eso en un mercado especulativo, ahí lo Pero tenéis. amigo, yo creo que esto no es más que un por cuatro. A ver, tírate el gráfico de nuevo de el máximo, o de Mira, 5 años. A ver, aquí como de dos mil ¿estaba bien? trescientos a No, 9.000 llegó a estar hasta 12.000. calito. Sí. Ahí como cerquita a Pero, los 12 por 6. claro, pero a ver, yo siento que, a ver, Interesante. una subida sí, pero no sé si, no sé si da como para un por cuatro. Ahora, yo creo que esas subidas así tan intensas generalmente terminan en porrazos que son grandotes igual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El azúcar, weón, el azúcar. No, el zumo de naranja, amigo, el zumo de naranja está, pero, bueno, ahora está en Ah, corrección,
pero el zumo de naranja, amigo, este fue, Mira pero esa wea. otro de los rallies, pero así impactante. ¿Pero qué es el zumo de naranja? ¿Qué tiene que ver el zumo de naranja con todo esto? Mira, volvemos a un poco a los problemas que ya veníamos comentando. Al final, todas estas materias primas tienen algo relacionado. Pero lo que me ha parecido extraño, yo estuve viendo algunas compañías de frutas, así por así decirlo, busqué compañías de naranja para ver si Ya. a ver si es que en el fondo aprovechaba el ciclo y no encontré nada y de hecho las que encontré tampoco eran como mucho más atractivas. Yo realmente no sé por qué el zumo de naranja, siendo de sincero, sin estudiar mucho más el tema, pero no he sabido por qué ha sido tanto la subida. Oye, Ahora pero sí lo he notado en el supermercado. sí, pues, El claramente, claramente. supermercado, el jugo de naranja, no digamos que está muy barato. Está más caro que el aceite, weón. Oye, pero es que, mira, podríamos preguntarle a los chiquillos que nos están viendo o que nos están escuchando que nos comenten ahí abajo. Aprovechamos de pedirle el like y la difusión correspondiente, cabros, para que nos puedan seguir oyendo más personas, por supuesto. Y si es que usted sabe qué es lo que está pasando en el mercado del zumo de naranja, por favor, que nos coloque ahí abajo y qué empresas que quizás podrían verse beneficiadas con esto o perjudicadas también puede ser. Claro, y claro, y teniendo en cuenta eso, o sea, mira, aquí ya podríamos entrar así en muchas cosas, quizás la madera, mm, Claro, la madera que tuvo, pero un boom un en un rally momento, impresionante. claro, ese, mira, Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con estas empresas, con estas especulaciones, porque claro, aquí también hizo más de un por cuatro, hizo un por cinco, y después al otro año cayó como la bueno, espuma, luego subió, luego bajó y ahora se ha mantenido en el rango medio, estable de sí, siempre. claro, De hecho, un poquito más alto, pero claro, pero no tan terrible. Es que ese gráfico te muestra lo es que impresionante que mira, llegó a estar. las materias primas tienes que verlo así a muy largo plazo. Claro, Porque si tú no lo ves así, va a tener, pero weón, un carrusel. Entonces, ya puse. tenéis que verlo a muy largo plazo. Así como vimos el petróleo, así tenéis que ver las Claro. materias. Oye, Nico, y ya que vimos los mercados exóticos de la situación de las materias primas, tú me comentabas que tenías una acción, una empresa que estabas viendo ahí que podría ser interesante. Nuestros queridos suscriptores yo creo que están ansiosos de ver de qué es lo que está hablando Nicolás. Mira, estoy recién en estudio, no tengo una tesis como tal, pero Pero sí hay digamos que algo. sí digamos que hay algo que se llama, eh, que está demasiado interesante. Y esto es El FUC. Fuk no, Tuk Fuk. FUC, FUC. Hasta que es mejor por sus, mucho más fácil así, no era el 590. 590. Look Fuk. Ahí está, por Luke FUC. Ya, Bueno, veamos qué pasa con esto. fíjate que acá hay algo interesante. Si nosotros vemos los gráficos, este gráfico parece nada interesante, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, como usted sabe, como cualquier empresa china, tiene una buena caja, un ROI bastante aceptable. Sí. Y entonces me pregunté, ¿por qué lo encontré interesante? Bueno, usted siempre sabe que yo siempre hago el estudio del dividendo, a un PER atractivo, todo el tema. Y una de las cosas interesantes que por la que entré en Look Fook, que bueno, ya había visto una mini tesis, pero algo que me impactó fue esto. Fíjate la tasa de crecimiento Ah, que se pa. espera.
A ver, estamos hablando de que veníamos de una tasa de crecimiento de un 2% y después se espera un 30 40, prácticamente. 40 e incluso en En EPS. 40% en EPS. Y esto Mira, al final, interesante. ¿qué es lo que ha pasado? Porque al fondo la acción ha seguido más o menos en los mismos precios. O sea, estamos hablando de que, eh, a ver, era una industria que si tú ves el histórico, Ya estaba en el rango incluso, de 20 Hong Kong dólar incluso dentro mira, de... no ha hecho nada muy interesante. O sea, de hecho ha generado mayores ingresos. Fíjate que incluso, no te diré que crecía, pero bueno, sí se vio muy afectado por el tema del COVID. Aquí, ojo que el tema del COVID Lo hizo y en el Pedro. fondo lo hizo Pedri, y ahora se está volviendo a normalizar. Bueno, ¿qué es Luk Fook? Básicamente una empresa de joyería. Joyería de oro y platino, y en el fondo también joyas también de precio más estable, Joyas pero varias. joyas varias. Y lo interesante de esto es que, mira, a pesar, y una de las cosas que me estuve viendo también de la empresa, a pesar de generar, por ejemplo, el 2019 tenía 16.000 millones de Hong Kong dólares, fíjate que eh, los márgenes eran de 9,4 y esos más altos. Y hoy en día está generando, con mucho menos, está generando mayor nivel de beneficios. Perfecto, ¿Y sí. por qué sucede eso? Porque me di cuenta que esta compañía tiene una parte de franquiciado que está siendo muy interesante. De hecho, este tema del franquiciado lo que hace es que al final ha ido creciendo. Es una parte que deja muy pocos ingresos, pero sí tiene mucho de beneficio. Entonces, esa parte está siendo muy potente. Entonces, si Mira, nosotros vamos un poco a las presentaciones, voy a ir a esta que es más, mira, este creo que es de la H. A ver, esta cuando te dicen literalmente está en Chile. Interior, claro. Esto es China. Bueno, ahí están las joyas. Fíjate que es puro oro. Oro o Importante. platino. Esto es muy importante para la tesis. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que me hizo mover? Eh, y es que este primer H del 2024, el crecimiento que tuvo, fíjate que fue un 34,3%. El gross profit aún mayor. Claro. O sea, ¿qué es lo que está pasando en esta empresa? O sea, en el fondo, ¿por qué ha subido tanto su EPS? ¿Por qué ha subido tanto el dividendo? También lo va a subir mucho. Fíjate, ya están 0,72. Si nosotros esto lo duplicamos, debería ser 1,44, pero podría ser incluso más alto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando acá? Y lo interesante de esto, mira, fíjate que el nivel de inventarios es alto. Esto es lo que te venía diciendo que es muy importante. Lo interesante es esto. O sea, eh, el tema de lo que se está generando con oro platino. Ya, ya, perfecto, ahí está. Sí, De hecho, eh, fíjate que Fixed Price Jewelry, claro, había tenido un año muy malo que fue el anterior. Entonces, eso ya se está volviendo a normalizar, lo cual es positivo. Fíjate que en la bolsa no necesariamente tienes que encontrar una empresa que todos los años crezca un 15% anual, donde el dividendo sigue creciendo. Puedes agarrar una empresa que está en un periodo malo y al día siguiente y al año siguiente puede dar muy buenos beneficios. Al final eso puede ser un por dos, un por tres igualmente. claro. Y lo interesante de esta compañía es que el alza del precio del oro y platino, que está teniendo un rally impresionante, está afectando beneficiosamente a la empresa.
¿Por qué? Porque al final, bueno, súmale que estaban las tiendas cerradas. Entonces los volúmenes más bajos no podían estar. Súmale que estaban pasando por un problema económico, entre comillas, de ¿Ya? desaceleración Claro, en China. Y eso al final en algún momento vuelve a retomar. Y eso al final es lo positivo. Fíjate, los márgenes han ido subiendo y van a seguir subiendo. claro. Si vamos a cosas más específicas, mira, lo voy a echar para abajo. Vamos a lo que vendría siendo el average selling price. Ahí está. Ya. Esto va a ser algo importante, pero sobre todo quiero que tomes en cuenta esto. Fíjate cómo han subido los precios en Ya. general De de los lo, productos que están vendiendo. O exacto, sea, es que ese es súper importante porque ya lo hemos conversado en tesis anteriores, que es parte del KPI. O sea, es algo súper importante dentro del negocio. Cuando yo estoy vendiendo lentes, tengo que tener una métrica que es el precio promedio de cada unidad. Y esto representa muy bien de cómo va el negocio. Si mi average selling price o el precio promedio de cada producto va subiendo en el tiempo o por un periodo en donde puedo beneficiarme yo como inversor, sabiendo que la empresa va a dar más dividendos en este caso, es súper interesante. claro, porque al final, aquí es lo que voy con todo esto, a meterse en lo que vendría siendo los KPIs, que al final son las métricas que hacen que todo esto sea interesante. De hecho, Claro. eh, lo que te venía diciendo, el nivel de inventario, cómo ha subido el nivel de inventario, esto es muy positivo, porque al final, si yo tengo mucho inventario de oro, eh, y el oro se sigue revalorizando, esto va a ser positivo para la compañía. Es un activo. Las joyas en Oye, general no pierden de precio, al contrario, aumentan de claro. precio. Oye, no sé si me acordé de algo que estaba leyendo el otro día, de un tipo que no, muy importante, pero no me acuerdo cómo se llama, que estaba hablando sobre que el analista de commodities ¿Ya? comentaba de que probablemente el nuevo piso en el gráfico que vamos a ver del oro va a ser de $2.400 la onza. ¿Cachai? ¿Lo que significaría eso? O sea, es como Sí, po. tirándose de aquí tu demonio. O sea, si es que llega a hacerse realidad esa tesis, esta empresa podría estar pero volando durante algún tiempo. Sí, po, y eso es lo interesante. Mira, fíjate acá lo que venía mencionando. Aquí, los precios del oro, mira, aquí hay aquí hay un muy buen gráfico. Gross margin of gold sales. Fíjate cómo lo que te venía diciendo, cuando el oro sube rápidamente, los márgenes lo hacen en mayor medida. Y Claro, después, claro, suelen estancarse, y todo, pero aquí se está tomando en cuenta esos 1952. Todavía faltan los 2400. claro. Entonces, eh, esto podría hacer que, claro, los márgenes de las ventas de oro sean espectaculares, ¿cachai? Sí, Más encima, si tiene interesante. mucho inventario, Sí, por que lo... supuesto. Aquí es cuando, mira, aquí es cuando el inventario realmente vale oro, literal. Claro. Aquí el inventario vale, se podría Bueno, decir que vale literal. oro. Nunca mejor dicho. Sí, Entonces, a ver, y eso es lo interesante, porque tenemos, tenemos una compañía que, realmente, insisto, tengo que estudiarla. Está muy difícil calcular, de hecho, una métrica de average selling price con el oro, porque al final me pasa
porque si bien tiene el average selling price de la joya, no lo tiene, no me queda tan claro. Fíjate que, Claro. eh, mira, sell- fíjate Y que, tenéis solo una eh, búsqueda que te tira, claro, que es esa misma. fíjate que tengo estos 1700 que al Ujú. final tengo que entender bien, porque la mayoría de esto es oro y platino. Ojo, no porque la onza esté a 2400 los productos van a estar así, sino uno compra un anillo, algo que de repente es mucho más pequeño. Pero habría que ver cómo se relaciona esto, porque fíjate que este es distinto a estos que estamos viendo acá también. Claro. Es que ese creo que En- es de otra. A ver, sí, mira, sube un poco. este es básicamente lo que vendría siendo la joya, Ujú. Fixed Price Jewelry. Entonces, claro, y aquí Claro, overall Fixed Price Jewelry. O sea, habría que tomar yo creo que más esta, porque está en el fondo, claro, incluye diamantes. Entonces, habría que ver cómo influye eso en el precio. Pero si tuviera que tomar más o menos un KPI, yo creo que vendría siendo este, porque al final el e-commerce, tanto en general, no sé, tengo que estudiar más la empresa, pero en general el e-commerce suele tener los mismos precios que las tiendas físicas. claro, O sea, habría que ver bien ahí cómo esto puede modificar. perfecto. Ahora, Oye, mirámoslo en cuanto a perspectiva, ya, y como digo eh, yo creo que si ese dividendo pasa, por ejemplo, unos 58 a uno, por ejemplo, 58, que podría ser muy probable, y esto lo dividimos y los 19 a 0,8, ahí estaríamos teniendo prácticamente un 8,2 por ahí. claro, no es malo, no es malo. No es malo. No es malo En, para Nicolás y posiblemente una revalorización de capital sí, interesante po, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico que está sucediendo. ATR 5,82. Claro, es que ese es el punto, estáis pagando algo baratísimo. De hecho, mira, fíjate que estamos midiendo el dividend yield y en promedio de los últimos 10 años ha sido en torno a un 5, ya estamos comprando un 8, o sea, más o menos estamos más o menos un 30% de extra que podríamos ganar en valorización, yo creo que rápidamente, si es que, Claro, si es que todo esto se llega a materializar. mira, Está interesante. interesante, Hay que darle una vueltecita, hay que darle una vueltecita, pero se agradece porque así la gente tiene ideas de cómo puede llegar a encontrar alguna empresa. Por supuesto, chiquillos, esto no es una recomendación ni de compra ni de venta. Nada de lo que estamos hablando acá son recomendaciones. Por supuesto que tiene que hacer claro. su propio análisis y Fíjate el precio que ponen los analistas también. mira qué bonito, qué bonito. Y prácticamente tres te dicen comprar, cinco sobreponderar y uno mantener. Entonces, Claro, por supuesto. Entonces, es interesante. Oye, Nico, ¿sabes qué? Mira, llevamos una hora hablando y se me ha pasado, pero rapidísimo. ¿Será que andábamos con la bala pasada, como quien dice, ¿no? sí, Es eso, es eso. Muy eso. interesante. Y bueno, Oye, amigo, cuénteme, palabras al cierre. ¿En qué estamos? ¿Qué se viene? Eh, ¿qué es lo que vamos a hacer próximamente? bueno, yo todavía tengo muchas cosas que estudiar, tengo muchos sectores que ver. Eh, por ejemplo, mira, algunos me estaban preguntando por Cuffin, podemos verlo a la rápida. Dejé de estudiarlo un poco porque aquí algunos me preguntaron en el directo que lo había ¿Ya? mencionado. Ah, mencionar que también se acabó
había un tema que era muy interesante y se acabó el tema de Yahoo Finance. ¿Qué era? ¿Te acordás que yo tenía esto? Donde podía poner datos web de finanzas. Bueno, ahora Yahoo Ah, Finanzas sí, puso una restricción. fuiste bueno. Bueno, Qfin, para los que me preguntaban, es una compañía que yo le veía mucho futuro, porque es básicamente el PayPal, como el PayPal chino, más de préstamo de crédito y todo. Pero lo que me mató las pasiones de Qfin es básicamente cómo se mueve, cómo han ido bajando las comisiones. Esto es para que te hagas una idea, son las comisiones de los préstamos relacionados. Entonces, Ah, ya, perfecto. No, eh, están muy difíciles de poder predecir esto. claro, Y de hecho, la plataforma web también ha ido bajando las comisiones. Entonces, por más que el volumen crezca 30%, si las comisiones bajan un 30%, no es bueno. claro. Entonces, por eso terminé mi estudio. Ah, Aparte que también, eh, cacha, fíjate que los préstamos por cliente también han ido disminuyendo. O sea, más gente ha accedido a crédito, lo cual es bueno, pero tampoco eso también disminuye un poco la tasa de crecimiento futuro que podría tener los préstamos. claro. Pero eso fue lo que un poco, por esto es tan importante estudiar los KPIs, porque al final tú llegas, imagínate, esto es lo que te venía diciendo, tú veis una empresa que es así y ya le queréis chantar onda fácil 80 Oye, palos así, porque la veis de esta manera, mira, fíjate, ROIC del 34, valoración está prácticamente 4,5, dividend yield del 6, eh, veía esta estimación, claro, no sé, se espera que crezca a ritmo bastante normalizado, eh, ve en finanza que ha tenido un crecimiento brutal, entonces como que tú decís, no me calza que todo sea tan perfecto. pero ahí estaba. Ahí estaba. Y claro, aquí la compañía creció mucho, pero lo que pasa es que disminuyó mucho el precio y las comisiones. Entró mucha competencia y básicamente es esto lo que venimos reflejando. O sea, si se hubiera mantenido a estos porcentajes, ni un problema, pero esto es lo que ha ido pasando. Claro, Entonces, como que ya es más difícil predecir cuánto es lo que podría caer las comisiones. efectivamente. Oye, interesante, interesante. Ahí para toda la gente que había quedado pendiente del directo que se había hecho Nicolás en Instagram. Chiquillos, oigan, importante recordarles que nosotros con Nicolás tenemos redes sociales disponibles por si tienen alguna duda. El Instagram de Nicolás es @pasión por invertir. El mío es @gardieles. Y también nos pueden, Nico, sí, pues tenemos que ponernos las pilas en subir los capítulos también a Spotify. Así que Sí, para que lo tengan en cuenta, porque por ejemplo yo soy una persona que no veo mucho YouTube, no me da el tiempo, la verdad, pero sí cuando estoy haciendo mi camita por la mañana estoy escuchando podcasts varios. Así que eso, nos pueden escuchar también por Spotify y probablemente cuando se suba este episodio ya va a estar arriba mira, también. yo después del el próximo viernes se me viene el cielo, como les decía, porque estoy haciendo una acreditación y con eso ya sería lo último, Perfecto, pues amigo, perfecto. Entonces ahí porque, vamos a tener Nico para rato. porque tengo prácticamente una prueba de graduación, prácticamente. Oye, pero ¿y si te sale el sí, yo te invito a un Miguelayo? Que quede grabado, weón. ¿Qué quieres? Unos completitos el Miguelayo. Oye, ayer Oye, me qué fui bueno. el día de la hamburguesa, me fui por unos miguelayos, me los zampé, weón. Estaba muy buena la hamburguesa. Amigo, yo creo que si ellos tienen una cadena así que entrar a bolsa, yo creo que pensaría No, mira, completamente. Miguelayo había uno hace pocos años, ahora hay cuatro. Cacha, Algo te quiere decir. si después Miguel Ángel entra a bolsa, ahí ya estamos hablando. No, Puede pasar.
Oigan, Pasa a ser el chiquillos, 50% de la posición. con dividendos del 20. Claro. Oye, un verdadero agrado, Nico, como siempre. A todos los chiquillos que nos están viendo, que nos están escuchando, muchísimas gracias por todo, por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden, por supuesto, de escribir en los comentarios, de darle una me gusteada y por favor compartir estos capítulos si creen que les son de valor. Así que eso pues, chiquillos. Así que bueno, hasta luego, queridos inversores.